Hola, en este vídeo te voy a contar cómo fue mi primer año trabajando de broker logístico, cómo empecé, qué fue lo que más me gustó y te puede servir si quieres trabajar como operador o broker logístico, si te gusta la logística y para conocer una experiencia verdadera de primera mano. Pues recuerdo que cuando me llamaron para trabajar de broker logístico en la empresa no tenía ningún tipo de experiencia antes en este tipo de trabajo. Había hecho una FP de logística y transporte en un instituto, pero no me habían enseñado nada de esto. De hecho, ser operador logístico, broker logístico, no hay ningún estudio específico que te enseñen, porque todo es mucho de negociación, de hablar con clientes, con transportistas, y me pusieron en una mesa con un ordenador y un teléfono y me estuvieron explicando durante 2 o 3 días al principio. Tenía que ver lo que hacían los demás, ver cómo lo hacían e ir como cogiendo anotaciones de lo que hacían, cómo lo hacían e ir como aprendiendo sobre la marcha. Me dieron un teléfono para llamar y me dijeron, venga, pues ahora empieza a hacer clientes. Entonces, para hacer clientes me metía en Google y buscaba empresas que fabrican hierro, empresas fabricantes, empresas exportadoras. Y así todos los días. Me acuerdo que las 2 primeras semanas solamente estuve llamando por teléfono sin parar, que hasta me dolía la boca de tanto hablar, y cogiendo en un Excel, cogiendo un montón de contactos. Cogía muchísimos contactos de empresas, de mail, me presentaba, abría como 50 páginas web y copiaba los teléfonos y llamaba. Llamaba con un programa de ordenador que era muy cómodo porque no tenía que marcar con el teléfono móvil, sino que era con el ordenador. Y así hice como 500 contactos durante las 2 primeras semanas. Y ya luego, gracias a que la empresa tenía contactos de transportistas, pues ya era más fácil encontrar transportistas. Pero aún así también estuve llamando a muchos transportistas para como crear una cartera de clientes y una cartera de transportistas. Y a la vez pues estaba escuchando a los compañeros, iba cogiendo cómo hacían ellos el trabajo, cómo eran las negociaciones y todo eso, pues me iba quedando un poco como cómo se hacía todo. Y a la vez pues seguía haciendo clientes. Y normalmente cuando empiezas hay alguien que es como tu jefe de equipo o es el superior, ¿no? Que es alguien que ya tiene mucha experiencia y te puede enseñar. Pues recuerdo que le preguntaba a él todas las dudas que tenía, tal, y ya un día, después de 3 semanas o 4 al principio, pues me entró una primera carga, que era una buena carga. Se lo comenté a mi superior, a mi jefe de equipo, y él me dijo, venga, esta carga es buena, la podemos cerrar, llama al transportista y negócialo. Llamé al transportista, negociamos la carga, las condiciones, y ahí fue mi primera negociación como broker logístico. Entonces nunca lo olvidaré, estaba muy contento, todo el esfuerzo había merecido la pena, pero eso sí, fue súper difícil al principio. Había mucha gente que tiraba la toalla al principio, había como 3 que empezamos y a la semana 2 ya había dos chicos que habían dicho que no querían seguir porque era súper difícil. Y era como el desierto, le decían, de llamar. Pero a mí me gustaba porque conocía gente nueva, aprendía, mejoraba el idioma porque solía llamar en inglés o en alemán, y entonces eso me gustaba bastante. Y luego pues el servicio que hacía y me motivaba mucho y seguía con orden todas las mañanas sin perder la fe y seguía. Bueno, una vez que eso, pues teníamos un programa, me acuerdo que hice la orden de carga y me motivé y seguí motivando. Pero había al principio, en el primer año, como que te entra un poco de estrés, porque ves que hay muchas cargas, muchos transportistas y que hay muchísimo volumen de todo. Entonces mi consejo en esta etapa que a mí me pasó fue no te estreses, céntrate en tu nicho y enfócate en lo que se te dé bien y ya está. No te intentes meter a todo porque si no, no vas a llegar nada en el trabajo de operador de broker logístico. Entonces estuve como 3 o 4 meses un poco agobiado en este sentido, pero ya luego poco a poco, gracias a lo que iba aprendiendo y a mis compañeros y al jefe de equipo que me iba guiando, oye, pues céntrate en este nicho, venga, céntrate más aquí. Pues fui profesionalizando cada vez más en un nicho en concreto, que al final es lo que continúa ahora, en ese nicho específico. Bueno, y ya con el tiempo, pues 5 o 6 meses ya aprendes a negociar, todo lo que al principio te parece muy duro lo haces cada vez más fácil, cada vez más sencillo y lo haces todo más rápido, con el ordenador también, vas haciendo mejor, cazas clientes con transportistas, cada vez va todo más sencillo. Hay una etapa que si pasas por ella te recomiendo que te la tomes con calma, que es la etapa en la que te lo llevas todo a lo personal. Estás trabajando y piensas que si hay un error en la logística o hay cualquier cosa, la culpa es tuya. Eso no es tu culpa, simplemente son cosas que pasan y aprendes tienes que actuar de forma profesional y sobre todo al principio de forma humilde, porque es como más vas a aprender. Y respetando tanto a clientes como transportistas, todos son partes de la cadena logística. ¿Y qué más cosas recuerdo? Pues recuerdo aprender un montón y aún sigo aprendiendo, de explotarme un poco la cabeza en el sentido de cómo que son clientes, transportistas y de carga, sobre todo ese concepto
las 2 primeras semanas es algo un poco difícil de asimilar, pero en cuanto lo tienes ya vas trabajando y todo va fluyendo como una ola. Pero al principio sí que es verdad que es duro, que le llaman el desierto, porque es muy difícil encontrar los primeros clientes y los transportistas, pero ya luego todo va fluyendo. Errores que cometí al principio que te aconsejo que no cometas. No fijarme bien en las órdenes de carga, en las condiciones del cliente y cómo se las pasaba al transportista. No verificar los festivos, si por ejemplo una carga era un día y era festivo en otro país, no verificar los festivos, no verificar bien las empresas de transporte, que alguna vez me tuvieron que dar un toque y dice, oye, que esta no está verificada desde administración, pero eso normalmente lo suele hacer la empresa los que verifican las empresas de transporte. Y el peor error que cometí creo que fue llevarme todo a lo personal, o sea, más allá del trabajo, pensar que los errores que sucedían eran mi culpa, y eso te recomiendo que no te suceda a ti. Porque si tú eres profesional, lo que pasa en el trabajo, no es tu culpa ni es tu error personal. Ya llegamos al mes 9 a 12, que ya es cuando te centras bien, tienes tu propio nicho, todo va fluyendo, empiezas a ganar más dinero, empiezas a ganar más responsabilidad y nada, al final es un trabajo súper dinámico que aprendes un montón, que en un año te puede explotar la cabeza de todo lo que puedes aprender y más si haces el broker internacional con idiomas y que toda la formación que tenía antes, toda la formación que había de antes en el ciclo superior de logística y transporte, pues me había funcionado, me había servido, los metros de camión, hablar con los choferes, con los clientes, todo eso al final sirve. Y mucha gente también pregunta si viniendo de un FP de comercio internacional puede trabajar de esto. De esto puede trabajar cualquier persona. No hace falta una formación específica porque no la hay, pero teniendo la FP de transporte y logística te sirve mucho y te abre muchísimas puertas. Pues bueno, esta ha sido mi experiencia, esta fue mi experiencia en el primer año trabajando en logística, de broker logístico. ¿Tú tienes pensado trabajar de broker o entrar en alguna empresa de operador logístico? Puedes dejar tu experiencia aquí en comentarios y entre todos hablamos. Pues bueno, hasta el próximo vídeo.